Bueno, aquí estamos. Estamos en Quórum, estamos en Diputado TV y le vamos a dar la bienvenida al diputado Francisco Morquio. Muchísimas gracias, bienvenido siempre. Gusto estar acá. Muchas gracias. Enterriano, Villaguay. Gualeguay. Gualeguay. Los empones tuvieron padre en Concordia, abuelo Basavilbaso, Paraná. Tierra que abrió los brazos un montón, como todo el país, pero Entre Ríos, aquellos que vinieron del otro lado del mar fueron... ¿Y qué significa ser entrerriano? Bueno, primero no soy entrerriano por opción. Porque Bueno, hoy por hoy esa opción que significa... creo que es más fuerte todavía. Claro, digo, porque es diputado también por Entre Ríos. Sí. Y además elegí vivir en Entre Ríos. Yo nací en Banfield, me recibí de ingeniero agrónomo y me fui en el 2001. ¿Y elegiste vivir en Entre Ríos? Sí, me fui a trabajar allá y a vivir allá. ¿Y ahí te quedaste? Mis hijos nacieron ahí, mi señora es de ahí. Ahí va. ¿Te enamoraste? Sí. Claro. Sí. Y no me arrepiento para nada de la decisión. Bueno, a veces de estar en política sí me arrepiento. Ahí está. ¿Y por qué sos político? Si sos un hombre que sabe de tierras, de historias, de producción. ¿Por qué? Primero porque la política me vino a buscar, digamos, ¿no? Que es lo que... donde te ponen entre la espada y la pared. A veces vos te quejás y cuando te dicen vení, participa. Vení, jugate, claro. Medio que no tuve opción. ¿Pero siempre fuiste un hombre de compromiso? No, te digo la verdad, el compromiso empezó en el 2008 a través del conflicto agropecuario. Yo trabajaba... ¿Cuántos años tenés? Tengo 50. Ya me cuesta decir. El 25 de mayo cumplí, por eso todavía me estoy acostumbrando. ¿Y qué pasaba? Nosotros, yo fui a trabajar al campo, cumplí mi sueño que era ese, y trabajaba de la tranquera para adentro. Y el atropello que fue la 125 en el 2008 nos hizo tomar conciencia y muchos salimos a defender lo que creíamos justo y lo que era justo. Y eso llevó a que me involucre en la sociedad rural local del pueblo. Y bueno, eso derivó en que al poquito tiempo me ofrecieron la presidencia de la rural y de ahí me vinieron a buscar como candidato a senador provincial en ese momento. Y bueno, fue... ¿Y lo fuiste? Sí, 8 años, 2 periodos. ¿Y qué significó pelear desde la bancada derechos colectivos, en realidad? Derechos sectoriales, pero colectivos, no solamente lo que te pasaba a vos. Yo obviamente que soy un legislador y tengo que entender en todos los temas, asesorarme en todos los temas y tocar todos los temas. Pero sí creo que el campo es un sector muy importante para nuestro país, no solo para los productores agropecuarios, sino para todo el resto del país, y que había perdido la voz en la política. Los mayores errores en políticas agropecuarias se cometen desde el desconocimiento de quienes tienen poder de decisión. Y a veces uno aporta más, explicando a un compañero de bloque como los que tengo de altísimo nivel hoy, de cuál es la realidad, que con un proyecto de ley presentado. Sí. Y digo, ¿y estás cerca de quién ideológicamente? Hoy por hoy en las fichas de la política. Yo estoy muy identificado en una confianza mutua con el gobernador de Entre Ríos, con Frigerio. Sí. Nos embarcamos mucho en su idea de cambiar una forma de hacer política en Entre Ríos. ¿Y cómo están las cosas en Entre Ríos? Está muy complicada por la situación económica, claramente, por recursos nacionales que no vienen. Pero también hay un aire nuevo y hay una posibilidad de cortar con muchos vicios, de cortar con privilegios. El tema es que el panorama era uno cuando lo pensamos y otro cuando lo estamos viviendo. Tal cual. Ahí los colegas quieren hacer unas preguntas, por favor. Sí, diputado, a propósito del tema que sos especialista, ¿no? Nos decía recién, ha sido presidente de la sociedad rural, tema retenciones que ahora vuelven, ¿no? Para se termina ese periodo, que termina en junio. ¿Cuál es la situación en el territorio entre los productores por esta vuelta a las retenciones? Bueno, fue una excelente medida la que tomó el gobierno nacional de bajar las retenciones. El problema que lo hizo de manera temporaria. Un gobierno que además dijo que las iba a sacar de entrada. Yo iba con la boleta de Juntos por el Cambio y mis amigos del sector me decían, no, a ustedes no los votamos porque ustedes las bajan de manera gradual y Milei las saca el primer día. Yo me enfrentaba con eso. La primera gran sorpresa fue en la primera ley bases, donde había un aumento de las retenciones y donde se hizo mucho foco dentro de lo grande y lo inmenso que era la ley bases. Se puso mucho más foco en el aumento de las retenciones a las economías regionales. Claro.
Pero había también un aumento a la carne, a los cereales y al girasol, que gracias a Dios y a los gobernadores de la región centro sobre todo, no se llevó a la práctica. Desde ahí creo que el gobierno fue evolucionando muchas cosas y hubo una excelente medida que fue la baja temporaria de las retenciones. Yo entiendo que debería ser permanente, sobre todo con el momento que está atravesando la agricultura hoy y que realmente necesita, por los precios internacionales, de sacarle la pata de ¿Es una buena arriba. oportunidad ahora para vender? Para vender cereal. Sí, Ahora, claro. ahora y sí, porque no tiene retenciones. El gobierno, bueno, si uno lee los fundamentos del... Digo, con un dólar pisado y todas esas cosas. Si uno lee los fundamentos del porqué de la baja temporaria, están de acuerdo en un todo. Otros malintencionados dicen que necesitaban dólares antes de tal fecha de julio y que por eso estaba puesto así. Sea como sea, le hace muy bien al campo, a la agricultura argentina, tener una baja retención y le hace muy mal que se vuelva a subir. Pensemos que los únicos 3 países que tienen retenciones en el mundo son Costa de Marfil, Kazajistán y Argentina. Entonces, entiendo que estamos en un brete que nos metieron, y claramente nos metió el kirchnerismo en este brete de las retenciones, que no es muy fácil salir del día a la mañana, pero hay que empezar a pensar cómo se sale. ¿Para poder absorber el sector que se termine esta baja temporaria? ¿Cómo lo va a vivir? Se le va a complicar mucho. Primero lo que van a hacer, lógicamente, es tratar de vender todo lo más rápido posible. Pero para aprovechar esta baja. Quedan pocos días, ¿no? Quedan pocos días y queda una siembra de trigo por delante, que ya está en marcha o ya está sembrado. Y dentro de un rato estamos en la de maíz. ¿Qué retenciones va a tener ese maíz cuando se coseche en febrero o marzo? Porque ese es otro tema, la falta de previsibilidad. Si estamos sacando sorpresas para cada expo, te bajo las retenciones, después te las subo de vuelta a los 6 meses, es muy difícil para la gente tiempo de a la campo tierra. que proyecta Una cosa todo son al las año. decisiones de escritorio y la tierra toma su tiempo. Y usted como ingeniero agrónomo sabe. Sí, eso. sí. Y hablaba de esto de que el gobierno nacional seguramente lo hacía por esta falta de dólares o esta necesidad de dólares. Ahora Perdóname que te corto ahí. Los fundamentos del decreto son excelentes. Están pensados para el productor agropecuario y tienen toda la razón. sí. Lo de la falta de dólares es una sospecha lógica. Uno ve cualquier... No lo dicen en los fundamentos. Lo dicen los medios, lo dice cualquier analista que mira este tema, dice es porque se necesita el ingreso de dólares del sector agropecuario para el tema de reservas, para el tema de lo fiscal nacional. También en ese sentido está la ley Colchón, que ingresó hace 20 días al Congreso. No se empieza a debatir. ¿Cuál es la posición que tiene usted particularmente y cómo la ve, digamos? Yo creo que primero depende mucho de la posición que tomen los gobernadores en sus provincias si adhieren a esa lógica. Si favorece para activar una economía que está complicada y nosotros en las provincias lo vemos, creo que es algo positivo. Hay que ver también el conjunto, ¿no? ¿Usted tiene campos? Yo tengo campo de mi familia. ¿Y cómo le yo fue? alquilo campo. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo me fue? Como productor, bueno, se alquila, digo, pero estaba imaginando, ¿por cuántas generaciones, desde cuántas generaciones tienen campos? ¿2, 3? Mi viejo, ¿Papá? mi viejo y yo. ¿Y cuál fue el mejor momento? Que La haya- bisagra usted ya lo marcó el 2018, pero ¿cuál fue el mejor momento? 2008. Bueno, yo en mi vida de trabajo al frente empezó en el 2001. La primera vez que se me ocurrió sembrar y no alquilar fue el 2008. Vengo bastante cascoteado. Pero incluso en ese momento, entre el 2001 y el 2008, los precios agrícolas y los commodities eran distintos. Claro. Y si eso se hubiera aprovechado para potenciar la producción, hoy seríamos Brasil. Que Brasil no hacía nada y hoy tiene un potencial inmenso y nos qué pasó a pasó nosotros. con Brasil? Le digo, ¿a modo de espejo o de línea rectora? ¿Cuáles fueron las políticas? Brasil, para que usted entienda, fertiliza 4 veces más que nosotros, con lo cual su potencial de rinde... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene retenciones, porque no le sacan 3 camiones de 10. 3 camiones de 10. 3 camiones de 10. ¿Y cuando estudiaba, qué le enseñaron? Bueno, me enseñaron un montón de cosas, pero el productor agropecuario argentino, y eso
sea profesional o no lo sea, porque hay que estar muy tecnificado hoy para producir. Muy tecnificado, claro. Siempre nos enseñaron que las ventajas comparativas de Argentina con el campo son el clima, que es excelente, los suelos, que son excelentes. Pero para mí lo más importante y determinante son los productores agropecuarios argentinos. Esos son de primer nivel, como los jugadores de fútbol o los de polo, los que vos te gustan. Sí, sin duda. Sí, te escucho con atención. Y han aprendido muchísimo la gente de Brasil, ha venido gente de Estados Unidos. Bueno, acá hubo una reunión del Mercosur vinculada con lo agropecuario, estuve viendo. Sí, ahí está la Fundación Barbechando, que entendió muy bien que es muy importante hacer entender a los legisladores cómo funciona el campo. Otra cosa que aprendimos de en el 2008. intercambiar, claro. Porque si algo va a jorobar al campo, además de los ejecutivos, es el Congreso de la Nación. Porque va a ser a través de leyes cuando te van a complicar la vida. Ahí habilitaron la posibilidad de importar. Ayer hablamos con una diputada santafesina. De Santa Fe. En esto de habilitar o permitir que ingrese maquinaria usada de metalmecánica. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo es eso? A los productores se le facilita muchísimo, tienen acceso a otra tecnología y tienen una baja de precios que la estamos viendo también en las maquinarias producidas en el país. Yo creo que también en esas aperturas con las cuales yo ideológicamente estoy de acuerdo, también hay que tener idea de cómo está la industria local, porque la industria local también tiene una carga impositiva altísima. Mira todo Santa Fe. Y me parece que primero habría que haber hecho desgravar primero y después abrir. Claro. Que creo que hay economistas cercanos al gobierno que decían eso en los libros. Sí. Me parece que acá lo que se invirtió fue el orden.